Ok, ya, buenas tardes a todos y a todas, ¿no es cierto? Las personas que nos siguen en YouTube, ¿no es cierto? En nuestro canal Agrupación El Reencuentro 20, donde ya hace un tiempo, un largo tiempo, ¿no es cierto? Casi un año, hemos ido desarrollando una actividad que emerge de Pablo, ¿no es cierto? Él tiene que ver con el tema audiovisual y puso la propuesta en la agrupación de hacer un podcast y ir entrevistando a gente con diferentes temáticas. Y hoy nos encontramos con un distinguido personaje, ¿no es cierto?, muy querido por nuestra agrupación. Él es Rafael Dresner, psicólogo de profesión, ¿no es cierto?, coordinador técnico de la Fundación Unidamente y presidente de la corporación Voces. Ya actualmente también se encuentra haciendo un magíster en psicología clínica de adultos en la Universidad de Chile. Y la temática en la cual nos va a ilustrar nuestro distinguido invitado alude a los cuestionamientos que han surgido de la agrupación y también de nuestro equipo como editor, a entender un poquito más el dispositivo de los hospitales de día, como su palabra lo dice, como dispositivo, envuelto como en la red y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la salud mental, entendiendo que es un dispositivo que está arraigado a la historia de la agrupación, porque la agrupación emerge de ese dispositivo de una u otra forma. Entonces, en esta cosa de la agrupación, querer saber, ¿no es cierto?, sus orígenes, desde esa dinámica, se nos propuso el tema de con Pablo y equipo editor, ¿no es cierto?, del Comité de Tecnología de la agrupación, lo quisimos trabajar y creamos una entrevista que a continuación mi compañero Pablo va a realizar. Muy bien, gracias. Hola Gracias por la... Rafael, Hola, Pablo. después de mucho tiempo vuelves a la agrupación ahora para ser entrevistado. Eh, Vamos a empezar con las preguntas al tiro. Dale, dale. Que me he invitado y conversación contigo. Ya, ¿qué son los hospitales de día? Uy, esa es una pregunta buena que me lleva un poco al tiempo. Hasta donde yo sé, los primeros hospitales de día nacen en Rusia, 1932 más o menos. 19, sí, 32, 33. En un momento de Rusia bien complejo y que a mi criterio nacen bajo las influencias de pensamiento, digamos, que tenían ahí. Estaba Pavlov, no sé si han escuchado de Pavlov, de los reflejos de Pavlov, que estaba muy centrado en lo que tenía que ver con el trabajo del condicionamiento, todo lo que tiene que ver con cómo nosotros respondemos como personas. Y estaba Bechterev, que tenía un discurso mucho más de cómo el ambiente influía en nosotros, ¿Ellos donde qué, estábamos. ellos qué eran? Eran rusos como científicos sociales, más cercanos a lo que nosotros conocemos como psicólogos, pero le interesaba mucho la ciencia respecto al estudio del comportamiento humano. Ya, Y en Rusia, digamos, tuvieron este tema respecto a qué era más importante, los condicionamientos que uno podía hacer a las personas o los contextos más históricos. Yo siento, y esto ya es una interpretación mía, que los hospitales de día corresponden más a lo que Bechterev le interesaba, como hacer más comunitarias las cosas, más, y que se implementaron algunas de estas ideas en torno a lo que tiene que ver con evitar que las personas cayeran a hospitalizarse. Que Rusia igual tenía hospitales psiquiátricos con características muy parecidas. De hecho, históricamente los hospitales psiquiátricos han tenido características muy parecidas incluso a los que tienen actualmente, con algunas mejoras tecnológicas, pero en definitiva la estructura más o menos la misma. Entonces, ellos querían que la gente no cayera hospitalizada y le ofrecían esta alternativa que era como ir por el día a un lugar, en un lugar que estaba conectado con su red, su territorio, sus otros dispositivos, y que eso evitara que una situación crítica, que yo lo llamo situación crítica, en ese tiempo la llaman descompensaciones, en lo que llamaban los cuadros de salud mental, lo llevara a estar hospitalizado. Entonces hacían un trabajo en donde él iba a otra parte, pero que quedaba dentro de la comunidad y que no implicaba estar encerrado en ese lugar. Entonces, pienso que los hospitales de día nacieron así, pero no necesariamente son eso. Así como nacieron, y lo tomaron en Canadá también esta idea después, como más adelante. En Montreal parece que hay como experiencia en torno a eso.
Sí, desde, por ejemplo, mi disciplina, y creo que también tiene que ver con la psiquiatría, se habla mucho también del tratamiento moral como una iniciativa que tiene que ver con esto de abrir las puertas del psiquiátrico, digamos, de querer, como decías tú, este autor que considera que el ambiente tiene mayor influencia, el tratamiento moral también busca eso, como considerar al sujeto dentro de ese espacio. Claro, claro. Y claro, eso es como, entiendo lo que los hospitales de día nacieron como una orientación y que se condice mucho, y eso así que no me extraña tanto que en Canadá hayan hecho muchos estudios sobre los determinantes sociales de la salud. Hay un estudio que incluso hoy ocupamos, que uno de la LONDE del 74 de Canadá, donde habla de la influencia del sistema social es como el 50% en la salud de las personas. No solo en salud mental, sino que todas las áreas de la salud. ¿Y en Es que como, Latinoamérica cuándo llega el hospital de día? Oye, esa es una buena pregunta. Yo no sabría decirte cuándo llega en Latinoamérica, solo sé más cercano cuando llegó en Chile, Ya, los hospitales de día. Si yo no recuerdo mal, el auge de los hospitales de día y que coincidió cuando yo estaba saliendo de psicología fue el 2007. Un poquito antes, en todo caso, ya habían hospitales de día, pero el auge, como que empezaron a aparecer muchos, como se llama, como callampas, como quien diría, empezaron a crecer, fue en ese tiempo. Y de hecho, estaba como mucho esta, digamos, invitación a crear hospitales de día. Algunos se crearon bajo el alero de Sename, con los sistemas de salud, otros dentro de los sistemas de salud, otros, algunos fuera del hospital, otros dentro del hospital. Y así han estado como avanzando y han sido al mismo tiempo, yo creo, su virtud y su problema, que como que crecen de maneras muy propias, muy únicas y muy de cada lugar. Han intentado ahora como hacerlos que sean más ordenaditos y tengan una misma orientación, pero generalmente han nacido con características muy propias. Yo, el primer hospital de día que trabajábamos con un proyecto paralelo que era de trabajar con personas con un diagnóstico psiquiátrico y que también tenían problemas con el consumo. Trabajamos con ellos en la mañana y en la tarde trabajamos con personas que tenían situaciones críticas de vida. ¿Consumo de drogas? Sí. Entonces, cada hospital de día tiene una característica muy propia cuando nacieron. Yo sé que empezaron antes, no me acuerdo en ese momento la fecha exacta, pero fue digamos, cercano a esa del 2007 en que empezaron a crecer los hospitales de día. Pero ahora no se toca el tema del consumo de drogas. No, es más raro porque lo que empezaron fue a ordenar los hospitales de día en torno a que tenían que ser un tiempo más cortito para que las personas salieran como una hospitalización. De hecho, varía, pero entre 3 meses, 2 meses, ojalá un mes que las personas estén, aunque en la práctica muchas veces los hospitales de día se extienden hasta 6 meses en el trabajo con personas, hacen como que estén un periodo más corto. Claro, en ese tiempo nosotros trabajamos con la lógica hospital de día, pero trabajamos con personas por año. Pero era porque se estaban armando, porque todavía estaba muy desordenado, entonces en un momento tuvimos que suspender ese programa, cosa que nos dolió, porque no estaban dando los fondos, y era como un proyecto con el Sename que estaban trabajando, para empezar con Senda. Antes, en ese tiempo se llamaba CONACE, que trabajaba con las drogas. ¿Y qué crítica le darías a los hospitales de día? Uy, yo creo que ahí es donde yo creo que se conecta con la pregunta de qué son. Yo me preguntaría más qué pueden ser. Y ahí es donde una cosa que a mí me hace mucho sentido en términos de crítica es que, y no una crítica solo a los hospitales de día, sino que a cómo funciona el sistema, es que está muy centrado, y esto incluso en los discursos que son más como subversivos o que son más como llamativos en términos de los derechos humanos o las prácticas que tienen que ser, que se centran mucho en justamente eso, en los condicionamientos del ambiente, que es como una continuidad de lo que hicieron Pablo y Bechterev. Pablo hablaba de los condicionamientos cercanos y Bechterev los ponía un poquito más lejitos nomás, pero eran como del ambiente. Entonces, esta idea de los determinantes sociales, si bien es muy útil y muy importante, y los determinantes sociales tienen mucho que ver con el lugar donde vives, si tienes situaciones de pobreza, cómo son las relaciones con tu familia, si hay violencia, si tienes un buen ingreso económico, que son cosas importantes que influyen, pero eso ha invitado a descuidar algo que creo que es fundamental, que es que las personas le damos significado a las cosas, que las cosas no necesariamente nos definen a nosotros, sino que nosotros también
tenemos formas de influir en las cosas. Entonces nos han vuelto personas poco activas respecto a esto cuando decimos, que no, es que viene de una situación de pobreza. No, ¿cómo se entiende la pobreza? ¿Cómo la vive? Entonces perdemos como que hay como una tecnificación y una McDonaldización, como que un manual de cómo uno tiene que, digamos, ayudar a las personas. Y en este paso aquí y este paso acá. Y eso cierra los diálogos. Y cuando se cierran los diálogos, las conversaciones, las posibilidades también se cierran de entender qué es lo que le ayuda al otro. Porque si bien tenemos una cultura con ciertas formas de ser, ciertas formas de entendernos, no hay ninguna cultura que no tenga grietas. Por decirlo de alguna manera. Si decimos que un problema es que tenemos una cultura del maltrato, y que yo creo que en cierta medida eso se aplica a muchos lugares, una cultura de la violencia, no significa que no podamos salirnos de eso. No significa que tenemos que cambiar toda la estructura de la violencia para poder hacer una diferencia, sino que podemos entrar en cómo nos resistimos en conjunto con ellos y hacer algo distinto. ¿Tú crees que realmente ayudan? Yo creo que tienen el potencial de ayudar. Yo no creo que porque uno esté en un hospital de día va a ser ayudado necesariamente. Yo creo que ayudan en la medida en que las personas que están en ese lugar puedan trabajar en conjunto para que sea así. Y eso, no sé, te voy a poner un ejemplo. De hecho, hace poquito estaba conversando con una persona que está trabajando en un hospital, no en un hospital de día, pero sí en un espacio de hospitalización. Y a ella le dolía el corazón ver que habían jóvenes que habían atentado contra su vida y que estaban encerrados y no podían salir, no podían moverse. Y los tenían algunos amarrados. Y le dolía el corazón, aunque ella trabajaba ahí, y me lo comentaba. Yo trabajo ahí, pero me duele el corazón. Y dice, pero no puedo evitar ver también cómo la solidaridad se abre camino. Y me empezó a contar cosas que hacían los papás para entregarle cosas